Mi futuro yerno no dejaba de preguntar por los límites de la propiedad. No una vez, ni dos, sino cada maldita vez que visitaba nuestro rancho en Querétaro. Y cuando finalmente descubrí por qué, ya había planeado cómo hacerme desaparecer para quedarse con todo. Lo que no sabía es que yo llevaba meses investigándolo y tenía pruebas de cada una de sus mentiras. Pero antes de entrar en la historia, por favor apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludar. Deja tu nombre, ciudad y la palabra presente en los comentarios. Quiero saber desde dónde me estás escuchando, incluso desde lugares lejanos. La primera vez que Rodrigo preguntó sobre los límites de mi propiedad, no le di importancia. La segunda vez, pensé que solo tenía curiosidad por la vida en el rancho. Pero para la quinta vez, algo en mis entrañas se retorció. Mi hija Sofía se reía del asunto. Solo le interesa la vida del campo, mamá. Ya sabes cómo son los citadinos. Pero yo había pasado 35 años trabajando como ingeniera química antes de jubilarme. Había aprendido a prestar atención a los patrones, y el patrón de Rodrigo se estaba volviendo demasiado claro. Rodrigo llegó a mi vida hace 6 meses, cuando Sofía lo trajo para las fiestas decembrinas. 32 años, bien parecido, impecable, trabajaba como asesor financiero en la Ciudad de México. Decía todas las cosas correctas, elogiaba mis tamales, hacía preguntas interesantes sobre nuestra vida en el rancho. Parecía perfecto, tal vez demasiado perfecto. Fernando, mi esposo, murió hace 3 años. El cáncer se lo llevó rápido, y de repente me encontré sola en esta casa grande sobre 87 hectáreas que compramos hace 28 años por casi nada. En aquel entonces era puro terreno árido. Ahora con Querétaro expandiéndose hacia el norte y los fraccionamientos llegando cada vez más cerca, los desarrolladores rondaban como zopilotes. Había recibido ofertas grandes. Pero este era el sueño de Fernando. No podía vender su sueño. Sofía lo entendía. Creció aquí. Ayudó a su padre a plantar los nogales que ahora daban nueces cada otoño. Después de que Fernando murió, Sofía me visitaba cada fin de semana, preocupada de que estuviera muy sola. Cuando conoció a Rodrigo en algún evento de networking y empezaron a salir, me alegré por ella. Se merecía a alguien bueno después de ese desastre con su exnovio. El compromiso llegó rápido. 4 meses de noviazgo, y luego Rodrigo propuso matrimonio en algún restaurante elegante en Polanco. Sofía me llamó sin aliento de emoción. Dije todas las cosas que una madre debe decir. Felicidades. Estoy feliz por ti. Parece un gran hombre, pero seguía pensando en los límites de la propiedad. La boda estaba programada para finales de septiembre, aquí mismo en el rancho. Sofía quería casarse donde su padre había amado. Ya había contratado una organizadora, reservado el servicio de banquetes, enviado invitaciones a 180 personas. Rodrigo estaba todo sonrisas, ayudando con los arreglos, sugiriendo que expandiéramos el área de la ceremonia. «¿Sabes, Patricia?», me dijo un sábado de julio, parado junto a la ventana de la cocina con su café en la mano, mirando hacia donde terminaba nuestro terreno. Podríamos realmente abrir este espacio si taláramos esos mezquites del lado poniente. Esos árboles marcan el límite de la propiedad, le dije. Claro, pero ¿hasta dónde llega exactamente tu terreno? Ahí estaba otra vez. Esa tarde, después de que Rodrigo y Sofía se fueron, me senté en mi estudio y saqué la escritura de la propiedad. 47 hectáreas, compradas en 1996 por 420,000 pesos. Fernando y yo habíamos ahorrado durante años para pagarla. Ahora valía más de 18 millones, quizás más, con derechos de desarrollo. Nunca le había dicho a Sofía el valor exacto. Ella sabía que éramos dueñas del rancho sin deudas, sabía que yo tenía un retiro cómodo, pero no sabía sobre mis patentes. Durante mi carrera como ingeniera, inventé un proceso de purificación para sistemas de tratamiento de agua industrial. Nada glamoroso, pero las regalías habían estado fluyendo durante 22 años. Entre eso y las inversiones inteligentes, tenía poco más de 35 millones en activos. El rancho era la parte visible.
El resto permanecía tranquilo en cuentas que Sofía nunca había preguntado. Había vivido modestamente a propósito. Manejaba una camioneta de 10 años, usaba ropa del mercado, arreglaba las cosas yo misma. Después de ver a los primos adinerados de Fernando destrozarse entre ellos por herencias, aprendí que el dinero cambia a las personas. Mejor ser la vecina discreta de quien nadie sospecha. Pero ahora Rodrigo estaba haciendo preguntas. Llamé a mi abogada, la licenciada Carmen, a la mañana siguiente. Necesito que investigues a alguien para mí. Rodrigo Mendoza. Dice que es asesor financiero en la Ciudad de México. Patricia, ¿esto es sobre el prometido de Sofía? Solo una precaución. Carmen suspiró. Haré que alguien corra una verificación de antecedentes, pero Patricia, si tienes dudas, deberías hablar con Sofía. Todavía no. Podría estar equivocada. Pero no estaba equivocada. Mi instinto había estado correcto demasiadas veces. 3 días después, Carmen me llamó. Patricia, necesitamos reunirnos, no por teléfono. Conduje a su oficina en San Miguel de Allende. Cerró la puerta y me entregó una carpeta. Rodrigo Mendoza es exactamente quien dice ser. Asesor financiero licenciado. Trabaja para Grupo Financiero del Bajío. Historial limpio, sin antecedentes penales. Pero sacó otro documento. Hice que nuestro investigador profundizara más. Rodrigo ha estado comprometido 2 veces antes. Ambas veces con mujeres de familias adineradas. Ambos compromisos terminaron abruptamente justo después de que obtuvo acceso a información financiera familiar. Sin demandas, sin acusaciones, solo coincidencias de tiempo. Mis manos se apretaron sobre la carpeta. Nombres: Fernanda Villarreal, hija de un empresario textil. Compromiso duró 5 meses. Terminó 2 semanas después de que Rodrigo asistiera a una reunión familiar sobre el patrimonio Villarreal. Paola Garza, hija de un desarrollador inmobiliario. Compromiso duró 4 meses. Terminó justo después de que el padre de Paola revisara su testamento. Nadie demandó. Estas familias no demandan, Patricia. Pagan para hacer desaparecer los problemas discretamente. Pero hice algunas llamadas. El padre de Fernanda me dijo extraoficialmente que Rodrigo había hecho preguntas muy específicas sobre transferencias de propiedades y estructuras de herencia. Sospechaba que Rodrigo estaba planeando algo, pero no pudo probarlo. Me sentí enferma. ¿Y Sofía? Sofía no tiene activos significativos propios. Gana bien en mercadotecnia, pero nada que interesaría a alguien como Rodrigo. Sin embargo, Carmen hizo una pausa. Si Rodrigo cree que Sofía va a heredar este rancho y no conoce su valor real, podría estar apostando por activos futuros. ¿O te ha investigado y sabe más de lo que aparenta? Carmen asintió. Recomendaría tener una conversación seria con Sofía, pero no podía, no sin pruebas. Sofía estaba tan feliz, tan emocionada por la boda. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si destruía su relación por paranoia? Necesitaba estar segura. Ese fin de semana, Rodrigo vino a ayudar con algunos preparativos de la boda. Estacionó su Audi en la entrada y caminó hacia el portal donde yo estaba sentada. Patricia, ¿tienes un minuto? Quería platicarte algo. Claro. Se sentó, todo preocupación sincera. Mira, sé que esto puede ser delicado, pero Sofía y yo hemos estado hablando sobre nuestro futuro, finanzas, planificación, todas esas cosas de adultos responsables. Se rió. Soy asesor financiero, así que no puedo evitarlo. Me preguntaba, ¿has pensado en planificación patrimonial? Asegurarte de que todo esté bien estructurado para Sofía. Mi sangre se heló, pero mantuve mi rostro neutral. Tengo un testamento. Eso está bien, pero con una propiedad como esta, podrías considerar un fideicomiso. Más eficiente fiscalmente. Estaría feliz de ayudar. Sin costo. Digo, voy a ser familia. Lo pensaré. Y Patricia, espero que no te moleste que diga esto, pero a tu edad, también deberías pensar en planificación de cuidados a largo plazo. ¿Qué pasa si algo te sucede? ¿Quién va a manejar este lugar? Un rancho es mucho trabajo para una sola persona. Ahí estaba.
el mismo guión que probablemente usó con el padre de Fernanda y el padre de Paola. Plantar la semilla, obtener acceso a las finanzas, y luego, ¿qué? Todavía no lo sabía, pero iba a averiguarlo. Tienes un buen punto, dije lentamente. ¿Qué te parece si tú y yo nos sentamos la próxima semana? Puedes explicarme todas estas estrategias. Los ojos de Rodrigo se iluminaron. Por supuesto, traeré algunos materiales. Realmente podemos optimizar tu situación. Después de que se fue, llamé a Carmen otra vez. Necesito vigilancia. Patricia acaba de preguntarme sobre planificación patrimonial y cuidados a largo plazo. Se está posicionando. Necesito saber qué está planeando realmente. Carmen guardó silencio por un momento. Conozco a alguien, una investigadora privada, muy discreta. Contrátala. Amigos, cada historia que les cuento se publica todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si le dan al botón rojo de suscribirse. Por favor, háganlo ahora, mientras estoy hablando. Den clic en suscribirse, activen las notificaciones y nunca se perderán una historia. ¿Ya lo hicieron? Gracias. La investigadora, una mujer llamada Diana, valió cada peso. En una semana tenía los registros telefónicos de Rodrigo, sus patrones de correo, sus horarios de reuniones. Nada ilegal, me aseguró, solo buen trabajo detectivesco tradicional y algo de ingeniería social estratégica. Me llamó un martes por la noche de agosto. Señora Navarro, necesita escuchar esto. Había logrado colocar un dispositivo de grabación en el auto de Rodrigo durante una cita de servicio rutinaria en la agencia. Era legal, me aseguró, porque el dispositivo era técnicamente un sensor de mantenimiento que casualmente grababa audio. Los abogados podrían resolverlo después. Escuché la grabación en mi estudio sola. La voz de Rodrigo. Sí, estoy en el rancho otra vez, jugando al yerno perfecto. Esta vieja no tiene idea. Otra voz, masculina. ¿Estás seguro del valor? Rodrigo. Marco, he revisado los registros del catastro 3 veces. 87 hectáreas, y las compró en el 96 por una miseria. Con el desarrollo de Querétaro llegando hasta acá, estamos hablando de mínimo 18 millones. Probablemente más cerca de 20 si lo jugamos bien. Marco. ¿Y la vieja? Rodrigo. Tiene que estar forrada. Mira esta propiedad. Sin deudas. Ha estado jubilada 5 años. Vive sola, sin préstamos. Seguro está sentada sobre un par de millones en inversiones. Tal vez más. La hija no tiene idea. Piensa que su mamá es solo una jubilada de clase media normal. Marco. Entonces, ¿cuál es el plan? Rodrigo. Me caso con Sofía en septiembre. Paso el primer año siendo el esposo perfecto, el yerno dedicado. Logro que confíe en mí. Tal vez consigo un poder notarial bajo el pretexto de ayudar. La vieja vive sola. ¿Quién sabe qué podría pasar? Una caída, un accidente, algún deterioro cognitivo. Antes de que te des cuenta, está en un asilo. Yo estoy manejando sus asuntos y Sofía hereda todo. Estaremos divorciados antes de que ella descubra qué pasó, y yo me llevaré mi mitad en el arreglo. Marco se rió. Eres un cabrón frío, Rodrigo. Soy un hombre de negocios práctico. Fernanda fue una pérdida de tiempo. Su padre se dio cuenta demasiado rápido. Paola fue mejor, pero su viejo tenía todo en fideicomiso. Esta es perfecta. Mujer de rancho, sin sofisticación para proteger activos. Es como si estuviera pidiendo que la timen. Apagué la grabación. Mis manos temblaban. No de miedo, de rabia. Pero la rabia no ayudaría a Sofía. Necesitaba ser inteligente. Llamé a Carmen y Diana a una reunión de emergencia. Tengo la prueba ahora. Necesito una estrategia. Carmen escuchó la grabación 2 veces. Esto es conspiración criminal. Podríamos ir a la policía. Y decirle a Sofía que su prometido es un estafador 3 semanas antes de la boda con 180 invitados en camino. Nunca me perdonará si no tengo evidencia irrefutable. Pensará que estoy tratando de controlar su vida. Literalmente admitió planear tu potencial asesinato, Patricia.
Potencial. No dijo que lo haría él mismo. Un buen abogado destrozaría eso. Necesito que se incrimine a sí mismo frente a testigos, en la boda. Diana levantó una ceja. ¿Quieres exponerlo durante la ceremonia? Quiero que Sofía lo escuche. Quiero que entienda qué clase de persona estaba a punto de casarse, y quiero 180 testigos para que no pueda manipular la situación. Pasamos las siguientes 2 semanas preparando. Diana instaló cámaras diminutas alrededor de la propiedad del rancho. Carmen preparó documentos legales que nos protegerían a Sofía y a mí sin importar qué pasara. Yo jugué el papel de suegra confiada. Tuve reuniones con Rodrigo para discutir planificación patrimonial. Venía a mi estudio con un portafolio lleno de formularios. Ok, Patricia, he preparado algunos documentos que realmente van a agilizar todo. Esta forma de poder notarial me permitirá ayudar a manejar las cosas si alguna vez lo necesitas. Y esta actualiza tu testamento para establecer un fideicomiso con Sofía como beneficiaria principal, pero conmigo como fiduciario para asegurar que todo se maneje apropiadamente. Fingí estudiar los documentos. ¿Y esto ayuda con impuestos? Absolutamente. Podrías ahorrar decenas de miles. Asentí lentamente. ¿Sabes, Rodrigo? He estado pensando. Tienes razón en que este lugar se está volviendo mucho para mí. Tal vez sí es tiempo de empezar a hacer cambios. Sus ojos brillaron. Me alegra que estés siendo práctica sobre esto. Pero tengo curiosidad sobre algo. Sigues preguntando sobre los límites de la propiedad. ¿Por qué? No perdió el ritmo. Solo pensando a largo plazo, Patricia. Si Sofía hereda este lugar, podríamos querer vender algunas parcelas. Quedarnos con la casa y unos cuantos acres. No tiene sentido mantener tierra que no vamos a usar. ¿Vamos? Bueno, Sofía y yo, como su esposo, querría ayudarla a tomar decisiones financieras inteligentes. Sonreí. Por supuesto. La familia ayuda a la familia. Se fue ese día pensando que había ganado. Lo dejé pensar eso. La semana antes de la boda, Sofía notó que estaba distraída. Mamá, ¿estás bien? Has estado callada últimamente. Solo pensando en tu padre, deseando que pudiera estar aquí para esto. Sofía me abrazó. Lo sé, mamá. Yo también lo extraño, pero creo que estaría feliz por mí. Rodrigo es maravilloso. Quería decirle todo en ese momento, pero no podía. Necesitaba que lo escuchara ella misma, que lo entendiera completamente. De lo contrario, siempre se preguntaría si yo había manipulado la situación. Estoy segura de que lo estaría, dije, odiándome por la mentira. El día antes de la boda, el amigo de Rodrigo, Marco, llegó. Lo reconocí por las fotos de vigilancia de Diana. Se estaba hospedando en un hotel en el centro, supuestamente el padrino de Rodrigo. Los vi en la cena de ensayo, riendo juntos, confiados. Rodrigo dio un brindis, por Patricia, quien me ha recibido en su familia, y por Sofía, quien me ha hecho el hombre más afortunado del mundo. Mañana va a ser perfecto. Todos aplaudieron. Levanté mi copa y sonreí. El día de la boda fue perfecto. Clima de Querétaro en septiembre. Sol brillante. Los mezquites verdes contra el cielo azul. Las montañas nítidas en el horizonte. A Fernando le hubiera encantado. Los invitados llenaron las sillas plegables en nuestro jardín. El arco que Sofía había insistido en tener estaba decorado con flores de temporada. Caminé con Sofía por el pasillo improvisado, su brazo entrelazado con el mío, las perlas de su abuela en su cuello. Se veía tan feliz. Me rompía el corazón saber lo que vendría. «Te amo, mamá», susurró. «Yo también te amo, mi amor. Siempre». Tomé mi asiento en la primera fila. La ceremonia comenzó. El oficiante empezó su discurso sobre el amor y el compromiso. Rodrigo estaba parado en el altar, perfecto en su traje, sonriendo. Entonces, durante el intercambio de votos, justo cuando Rodrigo estaba a punto de decir «sí, acepto», la mano de Sofía se movió hacia su ramo. Sacó un papel pequeño doblado y me lo entregó. Sus ojos se fijaron en los míos, llenos de lágrimas. Lo abrí. 3 palabras en su letra. «Mamá, ayúdame». Todo se detuvo. La miré.
Estaba viendo a Rodrigo, su cara pálida. Me di cuenta de que estaba aterrada. Me puse de pie. «Alto, detengan la ceremonia». La multitud murmuró. Rodrigo se volteó. «Patricia, ¿qué?» «Sofía». Mantuve mi voz calmada. «¿Qué pasa?» Tomó una respiración temblorosa. Las palabras salieron atropelladas. Lo escuché. Anoche fui a su hotel para sorprenderlo y lo escuché hablando con Marco sobre cómo iba a... No pudo terminar. Rodrigo se puso rojo. «Sofía, estás siendo ridícula, escuchaste mal. Dijiste que ibas a asegurarte de que mi mamá tuviera un accidente después de que nos casáramos». Su voz se quebró. «Dijiste que una vez que tuvieras el poder notarial, sería fácil. Dijiste que yo era tonta y no me daría cuenta hasta que ya te hubieras llevado todo». La multitud estalló. Jadeos, gritos, gente poniéndose de pie. Rodrigo agarró el brazo de Sofía. «Estás histérica. Son nervios de boda». Me moví hacia adelante, pero dos hombres fueron más rápidos. El comandante de la policía municipal y un agente, ambos amigos míos que habían estado sentados en la audiencia de civil, tenían los brazos de Rodrigo detrás de su espalda en segundos. «Rodrigo Mendoza», dijo el comandante, «está siendo detenido para interrogatorio por conspiración para cometer fraude y posible conspiración para cometer violencia». Marco intentó correr. No llegó más allá de la entrada antes de que Diana lo tacleara. Había estado esperando junto a los autos por si acaso. La siguiente hora fue caos. Invitados siendo interrogados para dar declaraciones, Rodrigo gritando sobre acusaciones falsas y demandas, Sofía sollozando en mis brazos. Carmen apareció con las grabaciones, los archivos de evidencia, todo lo que habíamos recolectado. Finalmente, la policía se llevó a Rodrigo y Marco. Los invitados se dispersaron lentamente, algunos solidarios, otros solo ansiosos por el chisme. Los del servicio de banquetes empacaron la cena intacta. Sofía y yo nos sentamos en los escalones del portal, todavía en nuestra ropa de boda, viendo el sol hundirse hacia las montañas. «Lo siento, mamá», dijo en voz baja. «Debí haberte dicho antes. Lo he sabido por 2 días». Los escuché hablando y simplemente me congelé. No quería que fuera real. Seguía pensando que tal vez había malentendido, que tal vez había una explicación. Entonces seguiste con todos los preparativos. Y le iba a dar el sí en el altar. Su voz se quebró. «Y tú me diste esa nota en el último segundo posible». «¿Por qué, Sofía?» Se secó los ojos. «Porque tenía miedo. ¿Qué tal si estaba equivocada? ¿Qué tal si arruinaba mi propia boda por un malentendido?» Pero ahí parada, a punto de decir «sí, acepto», me di cuenta de que no podía. No podía casarme con alguien en quien no confiaba. Así que escribí la nota y recé que entendieras. Puse mi brazo alrededor de ella. «Sí, entendí. He entendido durante meses. ¿Sabías? Sospeché, lo mandé a investigar. Tengo grabaciones de él y Marco planeando todo esto. Iba a exponerlo hoy, incluso si no me hubieras dado esa nota». Sofía me miró fijamente. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me hubieras creído? Hubieras pensado que era una madre controladora que no confiaba en tu criterio. Necesitabas descubrirlo tú misma, llegar a tu propia conclusión. Yo solo estaba ahí para respaldarte cuando lo hicieras». Recargó su cabeza en mi hombro. «Me siento tan estúpida». «No eres estúpida. Eres alguien que cree lo mejor de las personas. Esa es una buena cualidad, incluso cuando las personas no se la merecen». Nos quedamos en silencio por un rato. Los días después de la boda frustrada fueron una tormenta. Los regalos de boda empezaron a llegar de vuelta con notas incómodas de disculpa. Los invitados llamaban, algunos con genuina preocupación, otros claramente buscando más detalles del escándalo. Sofía se mudó de regreso al rancho temporalmente, demasiado avergonzada para enfrentar su apartamento en la Ciudad de México, donde había planeado vivir con Rodrigo. La primera semana apenas salió de su cuarto. Yo le dejaba comida en la puerta como cuando era adolescente y estaba castigada. A veces la escuchaba llorar por las noches y me partía el corazón no poder hacer más que estar ahí.
Carmen me mantuvo informada sobre los procedimientos legales. El Ministerio Público está construyendo un caso. Con las grabaciones que tenemos, más la declaración de Sofía sobre lo que escuchó y el patrón establecido con sus compromisos anteriores, tienen suficiente para proceder. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, tal vez un año. El sistema de justicia es lento, pero Patricia, hay algo más. Hizo una pausa. Rodrigo contrató a un abogado muy caro, uno de los mejores penalistas de Guadalajara. No sé de dónde está sacando el dinero para pagarlo. Eso me inquietó. Un asesor financiero de nivel medio no debería poder pagar esos honorarios, a menos que tuviera otras fuentes de ingresos que no conocíamos. Diana, llamé a la investigadora esa misma tarde. Necesito que profundices más en las finanzas de Rodrigo. Algo no cuadra. Diana regresó 3 días después con información que me heló la sangre. Patricia, Rodrigo no es solo un estafador de matrimonios, es parte de algo más grande. Me mostró una serie de transacciones bancarias. Mira estos depósitos. Vienen de una empresa fantasma registrada en Panamá. He rastreado conexiones con al menos 5 casos similares en los últimos 7 años. Hombres y mujeres que se acercan a personas con propiedades valiosas, se casan o casi se casan, y luego las propiedades terminan en manos de desarrolladores específicos. ¿Desarrolladores? Grupo Inmobiliario Castellón, una de las empresas más grandes de desarrollo en el Bajío. Oficialmente, todo parece legal. Pero si miras los patrones, las propiedades que adquieren tienen historias sospechosas. Dueños que mueren repentinamente, familias que venden bajo presión, documentos falsificados. Me recosté en mi silla. ¿Estás diciendo que Rodrigo trabaja para ellos? No directamente. Hay capas de separación, pero sí. Creo que él y otros como él identifican objetivos, se infiltran en las familias y facilitan las transferencias de propiedad, ya sea por herencia manipulada, ventas forzadas o... Se detuvo. ¿O qué? O eliminando obstáculos. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Eliminando. No quería pensar en lo que eso significaba, pero las implicaciones eran claras. Necesitamos decirle esto a Carmen y a la policía. Ya lo hice. El comandante está escalando la investigación. Pero Patricia... Diana me miró seria. Si Rodrigo es parte de una organización, y ahora que está detenido y hablando con abogados caros, existe la posibilidad de que intenten silenciarlo. O silenciar a los testigos. A nosotras. A Sofía principalmente. Ella es quien lo escuchó confesando sus planes. Su testimonio es crucial. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Había querido proteger a mi hija de un estafador. Pero, ¿la había puesto en peligro de algo peor? Esa noche hablé con Sofía. Le conté todo lo que Diana había descubierto. Esperaba que entrara en pánico, pero en lugar de eso, algo cambió en su expresión. La tristeza se endureció en determinación. Entonces no era solo sobre mí, dijo. Era sobre el rancho, sobre sacarte de aquí. Sí. ¿Y hay otras personas como yo? ¿Otros que casi se casaron con estafadores de esta red? Parece que sí. Sofía se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, «Mamá, quiero ayudar. Quiero que atrapen a todos los involucrados, no solo a Rodrigo. Sofía, podría ser peligroso. Ya es peligroso. Si hay una organización detrás de esto, no van a detenerse porque atrapamos a Rodrigo. Van a seguir buscando propiedades como esta, engañando a familias como la nuestra. Tenemos que exponerlos». Mi hija, que había estado llorando en su cuarto hace una semana, ahora estaba sentada frente a mí con fuego en los ojos. Vi a Fernando en ella en ese momento, su determinación, su sentido de justicia. ¿Qué propones? Déjame hablar con las otras mujeres, Fernanda y Paola. Si Rodrigo hizo lo mismo con ellas, tal vez juntas podamos construir un caso más fuerte. Si quieres saber cómo termina esta historia y descubrir muchas más, dale al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda mucho. Carmen no estaba convencida al principio. Es riesgoso contactar a las víctimas previas. Podrían no querer involucrarse.
Sus familias pagaron para mantener todo en silencio. Pero vale la pena intentar, insistió Sofía. Si vamos a detener esta red, necesitamos más voces. Con la ayuda de Diana, localizamos a Fernanda Villarreal en Monterrey y a Paola Garza en Aguascalientes. Sofía las contactó a través de redes sociales, cuidadosa en su acercamiento inicial. Hola, sé que esto es extraño, pero creo que ambas conocimos al mismo hombre. Necesito hablar contigo sobre Rodrigo Mendoza. Fernanda respondió primero. No quiero hablar de eso. Por favor, no me contactes de nuevo. Pero Paola respondió diferente. ¿También te engañó? Esa simple pregunta abrió una puerta. Sofía y Paola hablaron por teléfono durante 2 horas. Luego Paola contactó a Fernanda y finalmente las tres estaban en un chat de grupo compartiendo sus historias. Las similitudes eran escalofriantes. Las mismas preguntas sobre propiedades, el mismo interés en planificación patrimonial, las mismas sugerencias sobre fideicomisos y poderes notariales. Rodrigo había seguido el mismo manual de operación con las tres, pero había más. Paola reveló que después de que terminó su compromiso con Rodrigo, su padre recibió ofertas agresivas de Grupo Inmobiliario Castellón para comprar su desarrollo. Cuando se negó, empezaron los problemas. Inspecciones sorpresa, problemas con permisos, presión de funcionarios públicos. Mi padre finalmente vendió 3 de sus propiedades a Castellón, no porque quisiera, sino porque lo estaban arruinando, explicó Paola. Siempre sospeché que estaba conectado con Rodrigo, pero no tenía pruebas. Ahora las teníamos. Las 3 historias juntas pintaban un patrón claro. Diana compiló todo en un reporte exhaustivo para el Ministerio Público. Mientras tanto, algo más estaba sucediendo. Empecé a recibir llamadas, números desconocidos que colgaban cuando contestaba. Un auto desconocido estacionado al final del camino de entrada varias noches seguidas. Diana aumentó la seguridad, instaló más cámaras, me consiguió un sistema de alarma actualizado. No estoy tratando de asustarte, me dijo, pero necesitas estar preparada. Si Castellón está detrás de esto y se sienten amenazados por la investigación, podrían intentar intimidarte. Una noche, alguien cortó el alambre de púas del lindero oeste. No se llevaron nada, no hicieron daño real, pero el mensaje era claro. Podemos entrar cuando queramos. Llamé al comandante. Necesito protección. Ya tenemos patrullajes aumentados en tu área. Y Patricia, hay buenas noticias. Con la información que Diana y las otras mujeres han proporcionado, el Ministerio Público está abriendo una investigación formal contra Grupo Inmobiliario Castellón. Han congelado algunas de sus cuentas bancarias. ¿Eso nos hace más seguras o menos? Hubo una pausa. Honestamente, podría hacerlas un objetivo más grande, pero también significa que estamos cerca de desmantelar toda la operación. Esa noche no dormí. Me senté en el portal con el rifle de Fernando en mi regazo, mirando las sombras de los mezquites moverse con el viento. Sofía estaba dentro, finalmente durmiendo después de días de insomnio. Pensé en Fernando, en cómo habíamos soñado con envejecer aquí juntos, en cómo este lugar que construimos con amor se había convertido en el centro de una conspiración criminal. Me pregunté si habíamos cometido un error comprando tanta tierra, si hubiéramos sido más felices en una casa sencilla en la ciudad. Pero no, este era nuestro hogar, nuestra tierra, y no iba a dejar que unos delincuentes con trajes caros nos la quitaran. La llamada llegó a las 6 de la mañana. Era Carmen, su voz tensa. Patricia, necesitas venir a mi oficina. Ahora, trae a Sofía. ¿Qué pasó? No por teléfono, vengan ahora. Desperté a Sofía y manejamos a San Miguel de Allende en silencio tenso. En el camino, noté el mismo auto que había estado estacionado cerca del rancho, siguiéndonos a distancia. Se lo señalé a Sofía. Mamá, ¿deberíamos llamar a la policía? Ya vamos camino a ver a Carmen, sigamos. En la oficina Carmen tenía su televisión encendida. Las noticias matutinas mostraban una escena que me hizo soltar el aire. Grupo Inmobiliario. Castellón había sido allanado por la Policía Federal.
Varios ejecutivos estaban siendo arrestados en vivo. Lo lograron, susurró Sofía. Realmente lo lograron. Carmen asintió. La investigación acelerada después de que presentamos toda la evidencia. Encontraron documentos falsificados, sobornos a funcionarios y, lo más importante, encontraron comunicaciones entre los ejecutivos de Castellón y varios operadores, incluido Rodrigo. ¿Qué significa esto para nuestro caso?, pregunté. Significa que Rodrigo ya no es solo acusado de conspiración para cometer fraude. Ahora es parte de una red criminal de crimen organizado. La Fiscalía está ofreciendo acuerdos a cualquiera que testifique contra los jefes de Castellón. ¿Rodrigo tomará el acuerdo? Su abogado ya se acercó. Quiere inmunidad total a cambio de su testimonio. Sofía se puso de pie bruscamente. No puede salir libre después de todo lo que hizo. Carmen levantó una mano. No inmunidad total. El fiscal está negociando. Lo más probable es que Rodrigo enfrente algunos cargos reducidos, pero ayudará a derribar a toda la organización. Es el mal menor, Sofía. Mi hija se dejó caer en la silla, derrotada. Entendía su frustración. Queríamos que Rodrigo pagara por completo por lo que nos hizo, pero si su testimonio podía detener a toda una red de delincuentes, tal vez valía la pena. Hay algo más, continuó Carmen. Diana encontró algo en las comunicaciones de Castellón que necesitan saber. Abrió su laptop y giró la pantalla hacia nosotras. Era un correo electrónico fechado 6 meses atrás, una semana antes de que Sofía conociera a Rodrigo. De Castellón Desarrollo, para R. Mendoza. Asunto, objetivo, Rancho Navarro, nueva asignación. Patricia Navarro, 62 años, viuda, propietaria de 87 hectáreas en zona de expansión Querétaro. Prioridad alta, método estándar, acercamiento familiar. Hija soltera, Sofía Navarro, 29 años, trabaja en Mercadotecnia, Ciudad de México, perfil completo adjunto. Sofía leyó el correo 3 veces antes de hablar. Me eligió, no fue casualidad, no fue que nos conocimos en un evento de networking y conectamos. Él me buscó específicamente para llegar a ti. Lo siento, Sofía, dijo Carmen suavemente. Mi hija tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, de pura rabia. Cada sonrisa, cada te amo, cada plan que hicimos juntos, todo fue mentira desde el principio. Ni siquiera fui una persona para él. Solo fui un medio para llegar a una propiedad. La abracé. No fue tu culpa. Lo sé, pero igual duele. Durante las siguientes semanas, las noticias explotaron con el escándalo de Castellón. Resultó que la red era más grande de lo que nadie imaginaba. Más de 20 operadores como Rodrigo trabajando en diferentes estados. Docenas de familias afectadas. Propiedades obtenidas fraudulentamente. Algunos casos que terminaron en muertes sospechosas que ahora estaban siendo reinvestigadas. Fernanda y Paola vinieron a Querétaro para conocernos en persona. Las 3 mujeres que casi se casaron con el mismo estafador se sentaron en mi portal, compartiendo sus historias, encontrando sanación en la solidaridad. ¿Cómo lo superaste?, le preguntó Sofía a Fernanda. Ya ha pasado más de 1 año para ti. Fernanda miró hacia las montañas. Tiempo, terapia. Y eventualmente, entender que no fue sobre mí. Nada de lo que hice o dejé de hacer hubiera cambiado lo que él era. Era un depredador haciendo su trabajo. Yo solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero a veces todavía me enojo, agregó Paola. Me enojo porque me robó meses de mi vida. Me enojo porque ahora dudo de cada hombre que muestra interés en mí. Me enojo porque él sigue vivo y libre mientras yo sigo lidiando con las consecuencias emocionales. Por eso es importante que testifiquemos, dijo Sofía con determinación, para que pague algo aunque no sea suficiente. El juicio estaba programado para comenzar en febrero, 4 meses después de la boda cancelada. Mientras tanto, la vida continuaba. Sofía finalmente regresó a su trabajo en la Ciudad de México, aunque venía al rancho cada fin de semana. Diana redujo la vigilancia ahora que los principales sospechosos estaban arrestados. Las llamadas amenazantes se detuvieron.
Pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía segura en mi propia tierra. Cada ruido en la noche me hacía saltar. Cada auto desconocido en el camino me ponía nerviosa. Carmen sugirió terapia, y por primera vez en mi vida acepté que la necesitaba. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, me ayudó a entender que lo que estaba experimentando era trauma. No es solo por la amenaza a su vida física, Patricia. Es el descubrimiento de que el mundo no es tan seguro como creía. Que las personas pueden ser monstruosas detrás de rostros amables. Eso sacude los cimientos de cómo vemos el mundo. Pero sobreviví, le dije. Sofía sobrevivió. ¿Por qué todavía me siento así? Porque el trauma no se trata solo de lo que pasó. Se trata de lo que pudo haber pasado. Su mente está procesando todas las realidades alternativas donde las cosas terminaron diferente, donde no descubrió la verdad a tiempo, donde Rodrigo tuvo éxito en sus planes. Esas realidades no ocurrieron, pero su cerebro las está procesando como si fueran reales. Tenía razón. Por las noches soñaba con escenarios donde no investigué a Rodrigo, donde firmé esos documentos de poder notarial, donde tuve un accidente y desperté en un hospital sin poder recordar cómo llegué ahí, con Rodrigo manejando mi vida. Un día de noviembre recibí una carta. Era de Rodrigo, escrita desde la prisión donde esperaba el juicio. Estimada Patricia, sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero quería disculparme. No por lo que planeé hacer, sé que no hay disculpa para eso, sino por haber subestimado su inteligencia. Usted fue más lista que yo desde el principio. Vi a una mujer mayor sola y asumí que sería fácil. No vi a la ingeniera brillante, la estratega, la madre feroz que es. Voy a testificar contra Castellón. Voy a enfrentar tiempo en prisión. Pero quiero que sepa que lo que le pasó a Sofía, el dolor que le causé a ella, es lo único que realmente lamento. Ella no merecía ser usada así. Ninguna de las mujeres a las que engañé lo merecían. No espero perdón. Solo quería que supiera que, al final, usted ganó. Y me alegro de que lo haya hecho, Rodrigo. Leí la carta 3 veces. Luego la tiré al fuego de la chimenea. No necesitaba su disculpa. No necesitaba su reconocimiento. Lo único que necesitaba era justicia. El juicio empezó en febrero como estaba programado. La sala del tribunal estaba llena. Además de Sofía, Fernanda, Paola y yo, había al menos 10 familias más que habían sido víctimas de la red de Castellón. Algunos habían perdido propiedades, otros habían perdido seres queridos en circunstancias sospechosas que ahora estaban siendo reinvestigadas como posibles homicidios. Rodrigo subió al estrado el tercer día. Se veía diferente, más delgado, sin ese brillo de confianza que siempre había tenido. Cuando el fiscal le preguntó sobre su rol en la organización, habló con voz monótona, como si estuviera recitando un reporte. Mi trabajo era identificar objetivos, propiedades valiosas con dueños vulnerables. Generalmente personas mayores, viudas, divorciadas, cualquiera que pareciera solo y potencialmente influenciable. Luego investigaba a la familia, buscaba un punto de entrada. Si había un hijo o hija soltera, me acercaba románticamente. Si no, buscaba otras formas, como vecino nuevo, como asesor financiero, como amigo de la familia. Y una vez que establecía la relación, preguntó el fiscal, trabajaba para ganar confianza. Obtenía información sobre las finanzas, sobre la propiedad, sugería cambios en testamentos, fideicomisos, poderes notariales. El objetivo era posicionarme para controlar los activos eventualmente, ya sea por herencia manipulada o por control legal, mientras la persona aún vivía. ¿Y si la persona no cooperaba? Rodrigo hizo una pausa. Había otros métodos. No participé directamente en esos, pero sabía que existían. Accidentes arreglados, presión psicológica. En algunos casos, eliminación física. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su mazo. Orden. ¿Alguna vez mató a alguien, señor Mendoza? No. Yo era el que establecía las relaciones, obtenía la información. Otros se encargaban de los pasos finales si era necesario.
Sofía apretó mi mano tan fuerte que me dolió. Ver al hombre que había amado admitiendo casualmente haber planeado mi muerte, hablando de asesinatos como si fueran transacciones de negocios, era surrealista. Cuando llegó el turno de la defensa de Castellón, intentaron desacreditar a Rodrigo, pintándolo como un mentiroso que inventaba historias para salvar su pellejo. Pero había demasiada evidencia física: correos electrónicos, transferencias bancarias, documentos falsificados, testimonios de otros miembros de la organización que también habían tomado acuerdos. Sofía testificó el quinto día. Le preguntaron sobre su relación con Rodrigo, sobre lo que escuchó en el hotel la noche antes de la boda, sobre cómo se sintió descubrir que todo había sido una mentira. Me sentí como una idiota, dijo con voz firme. Pero luego me di cuenta de que no fui idiota por enamorarme. Fui víctima de un delincuente profesional que me manipuló expertamente. Hay una diferencia, y me niego a cargar con vergüenza por algo que él me hizo. La sala estalló en aplausos. El juez tuvo que pedir orden de nuevo. Yo testifiqué el sexto día. Hablé sobre las preguntas de Rodrigo sobre los límites de la propiedad, sobre mis sospechas, sobre la investigación que ordené, sobre las grabaciones que obtuvimos. Cuando el abogado de Castellón intentó sugerir que yo había tendido una trampa a Rodrigo, mi respuesta fue directa. Un hombre planeaba defraudarme y posiblemente matarme para robar mi propiedad. Yo investigué y obtuve pruebas de sus intenciones criminales. Si eso es una trampa, entonces sí, le tendí una trampa. Y lo haría de nuevo para protegerme a mí y a mi hija. El juicio duró 3 semanas. Finalmente, los veredictos llegaron. Culpable en todos los cargos para los ejecutivos de Castellón. Culpable de conspiración y fraude para Rodrigo, aunque con sentencia reducida debido a su cooperación. Sentencias de entre 15 y 30 años para los principales involucrados. 5 años de prisión para Rodrigo. 5 años por planear mi muerte, por engañar a mi hija, por ser parte de una organización que había destruido docenas de familias. Parecía poco, pero Carmen me recordó que sin su testimonio tal vez nunca hubiéramos derribado a toda la red. Después del veredicto, las 3 mujeres, Sofía, Fernanda y Paola, se abrazaron afuera del juzgado. Los fotógrafos tomaron imágenes que aparecerían en todos los periódicos. 3 mujeres jóvenes que se habían negado a ser víctimas silenciosas, que habían luchado y ganado contra un sistema diseñado para destruirlas, pero las consecuencias iban más allá del juicio. La investigación de Castellón reveló corrupción en varios niveles de gobierno. Funcionarios que habían aceptado sobornos, inspectores que habían ignorado irregularidades, notarios que habían falsificado documentos. Una red de complicidad que había permitido que esta organización operara durante años. 3 alcaldes fueron destituidos. 2 jueces fueron arrestados. La Fiscalía General del Estado lanzó una investigación masiva sobre transacciones de propiedades sospechosas en toda la región del Bajío, y las familias empezaron a recuperar lo que habían perdido. El gobierno confiscó los activos de Castellón, incluyendo docenas de propiedades que habían sido obtenidas fraudulentamente. El padre de Paola recuperó 2 de sus desarrollos. Una familia en Celaya recuperó el rancho que habían perdido después de que su padre muriera en un accidente de tráfico sospechoso, pero no todos tuvieron finales felices. Algunas víctimas nunca recuperaron lo que perdieron. Algunas murieron antes de que la verdad saliera a la luz. Sus familias ahora sabían que no habían sido accidentes o suicidios, pero ese conocimiento no devolvía a sus seres queridos. En marzo, un mes después del veredicto, Sofía vino al rancho con noticias. «Mamá, me ofrecieron un trabajo». ¿Un trabajo? Con una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de fraude. Quieren que use mi experiencia para educar a otros, para ayudar a identificar señales de alerta, para apoyar a personas que están pasando por situaciones similares. ¿Vas a tomarlo? Ya lo tomé. Empiezo el próximo mes. Sonrió y fue la primera sonrisa genuina que había visto en su rostro en meses. Voy a convertir lo que me pasó en algo útil. Voy a ayudar a otras personas a no pasar por lo mismo. La abracé,
orgullosa y rota al mismo tiempo. Mi hija había sobrevivido, había crecido, había encontrado propósito en su dolor. 2 años después de la boda cancelada, estoy sentada en el mismo portal donde Rodrigo me preguntó por primera vez sobre los límites de la propiedad. Es temprano en la mañana, el sol apenas asomándose detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Sofía llegará esta tarde. Ahora viene al rancho una vez al mes en lugar de cada fin de semana. Tiene su propia vida, su propio camino. Está saliendo con alguien nuevo, un maestro de primaria que conoció a través de amigos mutuales. Van despacio, sin prisa. Ella aprendió a proteger su corazón, pero no a cerrarlo. El rancho ha cambiado también. Ya no me siento sola aquí. Contraté a una pareja joven para que viva en la casita de huéspedes y me ayuden con el mantenimiento. Son refugiados de la violencia en Guerrero buscando un nuevo comienzo. Tienen 2 niños pequeños que corren por los campos como Sofía solía hacerlo. Actualicé todos mis documentos legales. Todo está en un fideicomiso irrevocable ahora, estructurado de manera que nadie, ni esposo, ni pareja, ni asesor financiero, pueda tocar los activos de Sofía sin su consentimiento expreso y la aprobación de 3 fideicomisarios independientes. Aprendí que el dinero necesita protección, no secreto. A veces pienso en Fernando y me pregunto qué habría hecho él en mi lugar. Creo que se habría enojado, como yo, pero también creo que habría estado orgulloso de cómo manejé la situación, de cómo protegí lo que construimos juntos. Las pesadillas se han vuelto menos frecuentes. La terapia ayudó, el tiempo ayudó más, pero todavía hay noches en que me despierto preguntándome qué habría pasado si no hubiera prestado atención a esos patrones, si hubiera ignorado mi instinto, si hubiera firmado esos papeles. Fernanda se casó el año pasado. Su esposo es un veterinario que conoció cuando llevó a su perro a una emergencia. Sofía y Paola fueron a la boda. Me enviaron fotos, 3 mujeres sonriendo, brindando, celebrando no solo un matrimonio sino su propia supervivencia. Paola abrió su propia firma de bienes raíces, especializada en ayudar a familias a proteger sus propiedades. Hace auditorías de títulos gratuitas para viudas y personas mayores, buscando señales de fraude o manipulación. Y Rodrigo cumple su sentencia en una prisión federal cerca de Guanajuato. 5 años, de los cuales ya lleva 2. Cuando salga será un delincuente convicto que nunca podrá trabajar en finanzas de nuevo. Su vida, como la conocía, terminó. No siento satisfacción en eso, solo vacío. Él eligió ese camino. Vivió años engañando personas, destruyendo familias y eventualmente pagó el precio. No es mi venganza, es simplemente justicia. Lo que sí me da satisfacción es saber que ayudamos a desmantelar una red que había destruido a tantos. Que el testimonio de Sofía, Fernanda, Paola y mío salvará a futuras familias de pasar por lo mismo. Que fuimos más fuertes que los delincuentes que pensaron que éramos presas fáciles. El sol ya está completamente arriba ahora. Los niños de mis inquilinos corren hacia los nogales, sus risas flotando en el aire de la mañana. La esposa tiende ropa en el patio. Su esposo está reparando el cerco del lado este. Este rancho, esta tierra que Fernando y yo compramos con tanto esfuerzo, todavía está aquí. Todavía es nuestra. Bueno, mía ahora, y algún día de Sofía, pero protegida, segura. Me levanto y camino hacia el jardín que expandí después de todo esto. Las rosas que planté en memoria de Fernando están floreciendo. Agregué una banca de piedra con su nombre grabado. A veces me siento ahí y le cuento sobre mi día, sobre Sofía, sobre cómo salvamos su sueño. El dinero puede comprar seguridad. Puede comprar protección, puede pagar abogados y investigadores y sistemas de vigilancia, pero no puede comprar paz mental. Esa tuve que construirla yo misma, pieza por pieza, día por día. Aprendí que ser rica no me hacía débil o vulnerable. Lo que me hacía vulnerable era el secreto. La vergüenza de tener dinero en una sociedad que lo ve como algo sucio, la necesidad de esconder lo que había logrado por miedo a ser juzgada o atacada.
Ahora soy abierta sobre mi patrimonio. No presumo, pero tampoco me escondo. Mis vecinos saben que tengo recursos, y saben que esos recursos están protegidos por capas de seguridad legal que ningún estafador podría penetrar. También aprendí que el instinto materno es más fuerte que cualquier manipulador. Rodrigo subestimó el amor de una madre por su hija. Pensó que podía engañarme, que podía usar a Sofía como herramienta. No entendió que yo daría mi vida y mi fortuna para protegerla. Escucho un auto acercándose por el camino. Es temprano para que sea Sofía, pero reconozco la camioneta. Es Carmen, mi abogada, que se ha convertido en amiga cercana en estos 2 años. Patricia, me saluda con un abrazo. Traje noticias. ¿Buenas o malas? Mixtas. Recibiste otra oferta por el rancho. Grupo Inmobiliario del Norte. 22 millones. No. Lo sé. Solo pensé que querrías saberlo. Los desarrolladores nunca van a dejar de ofrecerte dinero por esta tierra. Que sigan ofreciendo. No está en venta. Carmen sonríe. Eso es lo que les dije. Hace una pausa. También vine a decirte que el último de los casos relacionados con Castellón se cerró ayer. Todos los involucrados están en prisión o pagaron sus sentencias. Oficialmente, terminó. Oficialmente, repito, porque aunque los casos legales hayan terminado, las consecuencias emocionales continuarán por años, para mí, para Sofía, para todas las familias afectadas. ¿Cómo te sientes?, pregunta Carmen. Cansada, aliviada, triste, agradecida. Me encojo de hombros, todo al mismo tiempo. Eso tiene sentido. Nos sentamos en el portal tomando café, viendo la vida en el rancho continuar a nuestro alrededor. Y pienso en la pregunta que Rodrigo hizo tantas veces: ¿dónde están los límites de mi propiedad? Los límites físicos son claros. 87 hectáreas definidas por escrituras y cercas. Pero los verdaderos límites, los límites de lo que estoy dispuesta a sacrificar, de lo que voy a tolerar, de cómo voy a proteger lo que es mío, esos límites él nunca los entendió, y gracias a Dios por eso, porque su falta de comprensión fue su perdición. Si disfrutaste esta historia, haz clic en suscribirse y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. Hay más mañana, nos vemos allá.